El sonido de los motores del lujoso jet privado rugía mientras la azafata se deslizaba entre los asientos con una sonrisa perfectamente ensayada. Parecía un vuelo como cualquier otro, lleno de pasajeros distinguidos, ejecutivos de alto nivel y un hombre misterioso que vestía de manera sobria, con una gorra que le cubría parcialmente el rostro. Nadie en la cabina de primera clase tenía idea de quién era realmente aquel pasajero. Todo comenzó cuando la azafata, de nombre Carla, tuvo un cruce de palabras con aquel hombre. Aquel sujeto, de modales impecables pero de presencia enigmática, había pedido un café negro, sin azúcar. Carla, acostumbrada a tratar con clientes difíciles, no le prestó mayor importancia y se apresuró a cumplir con su solicitud. Pero, al regresar, algo sucedió. Un pequeño tropiezo, una turbulencia inesperada o quizá un simple descuido, y el café hirviendo terminó directo en el rostro del pasajero. El grito de dolor resonó en la cabina y el silencio se apoderó de la escena por unos instantes. Carla se quedó paralizada. Sabía que había cometido un error grave, pero cuando el hombre se quitó la gorra y la miró directamente a los ojos, el color se le esfumó del rostro. La expresión de incredulidad de algunos pasajeros cercanos lo decía todo. No era un pasajero común. Era Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Los murmullos no tardaron en extenderse por toda la cabina. Algunos pasajeros tomaron sus teléfonos para grabar la escena, mientras Carla luchaba por encontrar las palabras adecuadas para disculparse. Su corazón latía desbocado y una sensación de vértigo se apoderó de su cuerpo. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los asistentes de Bukele se acercó rápidamente con una servilleta y una botella de agua fría para minimizar el daño. «Señor presidente, ¿está bien?», preguntó el asistente con visible preocupación. Bukele cerró los ojos un momento, controlando el ardor en su piel. Luego, con una calma que descolocó a todos, se limitó a sonreír levemente. «Estoy bien», respondió, tomando la servilleta y secándose con delicadeza. «Pero parece que alguien aquí tiene un problema con el servicio». Carla sintió que las piernas le fallaban. ¿Iba a perder su empleo? ¿Sería demandada por agredir al presidente? Su mente comenzó a divagar en escenarios desastrosos. El capitán del vuelo, alertado por el alboroto, apareció en la cabina de primera clase. Su rostro reflejaba pánico absoluto. «Señor presidente, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto es inaceptable». Carla quiso intervenir, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Bukele la observó fijamente. Se podía sentir la tensión en el aire. Nadie sabía cuál sería su reacción. Pero entonces, con un gesto inesperado, tomó la taza de café vacía y la colocó sobre la bandeja con serenidad. «Tranquilo, capitán», dijo con un tono pausado. «No es la primera vez que alguien me lanza algo a la cara. Aunque, debo admitir que generalmente no es café». Hubo un instante de silencio y luego, para sorpresa de todos, el presidente soltó una leve carcajada. Algunos pasajeros, aún confundidos, hicieron lo mismo, pero Carla no podía relajarse. Sabía que, aunque la situación parecía haberse disipado momentáneamente, algo más grande estaba por revelarse. Porque lo que ella no sabía es que ese avión, aquel en el que trabajaba desde hacía años, tenía un dueño secreto. Y ese dueño era Nayib Bukele. Sin imaginarlo, Carla había cometido el peor error de su carrera. Lo que sucedería a continuación cambiaría su vida para siempre. El aire dentro del jet privado estaba cargado de una tensión densa, casi palpable. Aunque Nayib Bukele había reaccionado con aparente calma tras el incidente del café, Carla no podía sacudirse la sensación de que algo muy grave estaba por suceder. Cada paso que daba por la cabina se sentía pesado, como si caminara sobre un hilo invisible que en cualquier momento podía romperse. El capitán, aún sudando nervioso, intentó seguir con el protocolo del vuelo, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los controles. Nadie en su sano juicio querría estar en la posición de Carla en ese momento. Servir en un avión de lujo era un trabajo codiciado, pero en un solo segundo, su carrera se tambaleaba al borde del abismo. «Carla, ¿podemos hablar un momento?», dijo una voz detrás de ella. Giró lentamente y se encontró con el jefe de servicio de la aerolínea, un hombre de semblante serio llamado Alejandro. Su tono no daba margen a discusión. Caminó con él hasta una sección más privada del avión. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar la forma de defenderse. ¿Cómo podía explicar que había sido un accidente? ¿Podría alguien interceder por ella? Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro soltó las palabras que temía.
El señor Bukele quiere hablar contigo, en privado. El estómago de Carla dio un vuelco. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Solo dijo que quiere verte en su suite. Ahora, su respiración se aceleró. Claro, los aviones privados de lujo como este tenían suites para los pasajeros más exclusivos, pero nunca antes había tenido que entrar en una. Y ahora no se trataba de cualquier pasajero. Era el dueño del avión, el presidente de El Salvador. Con pasos inseguros, Carla cruzó la cabina hasta la puerta de la suite. Tocó suavemente y, tras un momento de silencio, escuchó la voz de Bukele desde el otro lado. Adelante. Empujó la puerta con cautela y se encontró con una escena inesperada. Nayib Bukele no estaba sentado con un rostro autoritario ni con un gesto de furia reprimida. En cambio, estaba apoyado contra la mesa con los brazos cruzados y una expresión que parecía ¿entretenida? Cierra la puerta, por favor, dijo, con voz calmada. Carla tragó saliva y obedeció. Señor presidente, de verdad lo siento. No fue mi intención. Bukele levantó una mano, interrumpiéndola con suavidad. No te preocupes. Sé que fue un accidente, respondió. Pero lo que me sorprende es que no reconocieras en qué avión estabas trabajando. Carla frunció el ceño, confundida. ¿A qué se refiere? Bukele suspiró y se sentó en el sofá de cuero. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes quién es el dueño de este avión? El corazón de Carla se detuvo por un instante. Claro, ella había trabajado en vuelos privados por años, pero nunca se había preguntado a quién pertenecía realmente este en particular. Se quedó en silencio, y Bukele lo notó. Bien, dijo, con una sonrisa que tenía un matiz casi travieso. Lo que sucederá a continuación dependerá de cómo respondas a mi siguiente pregunta. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba claro que su destino pendía de un hilo, y Bukele era quien tenía las tijeras en la mano. Carla sentía su corazón latir con fuerza mientras Nayib Bukele la observaba fijamente. Sus palabras flotaban en el aire como un desafío. Lo que sucederá a continuación dependerá de cómo respondas a mi siguiente pregunta. Ella tragó saliva. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando adivinar cuál sería la pregunta y cómo debía responderla. ¿Se trataba de su empleo? ¿De alguna prueba de carácter? ¿O era simplemente una forma de jugar con su nerviosismo? Dime, Carla. Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tienes idea de por qué soy dueño de este avión? El sudor frío recorrió su espalda. La pregunta la tomó desprevenida. Ciertamente, los multimillonarios y líderes mundiales tenían jets privados, pero que el presidente de El Salvador tuviera uno así era intrigante. No lo sé, señor, respondió con honestidad. Bukele sonrió levemente, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Se recostó en el sofá y suspiró. Déjame contarte una historia. Carla no tenía más opción que escuchar. Hace unos años, cuando comencé mi lucha contra la corrupción y el crimen en El Salvador, descubrí algo inquietante. Había muchas personas poderosas involucradas en redes ilícitas. Gobiernos, empresarios, figuras públicas, todos moviendo piezas en la sombra. Carla se quedó inmóvil. No esperaba una conversación de este tipo. Me di cuenta de que necesitaba una forma de moverme sin ser rastreado, sin depender de aerolíneas comerciales que pudieran filtrar información sobre mis viajes. Así que adquirí este jet. No es solo un medio de transporte, es una fortaleza en el aire. Carla sintió que su piel se erizaba. Entonces entendió. No estaba en un simple avión privado. Estaba en una especie de cuartel móvil de uno de los líderes más influyentes de la región. Ahora que lo sabes, dime, Carla, ¿qué harías si tuvieras acceso a un secreto tan grande como este? Era otra pregunta con un peso enorme. Carla entendió que Bukele no estaba jugando. Sus palabras eran una prueba, una medida de confianza. Nunca diría nada, señor, respondió con firmeza, sin titubear esta vez. Bukele la estudió por unos segundos y luego asintió lentamente. Buena respuesta. Carla sintió que por fin podía respirar. Pero justo cuando pensó que la conversación estaba llegando a su fin, Bukele cambió su expresión. Pero todavía hay algo más que necesito saber. El aire pareció volverse más denso. Carla no pudo evitar preguntarse qué vendría ahora. Tienes dos opciones, continuó Bukele. Puedes considerar este encuentro como un incidente desafortunado y seguir con tu trabajo como si nada hubiera pasado. Carla sintió que la segunda opción no sería tan sencilla. O puedes aceptar una oportunidad única. Su mirada se endureció. Una oportunidad que podría cambiar tu vida para siempre.
El silencio se apoderó de la habitación. Carla sabía que en los próximos segundos tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. El aire dentro de la suite del avión parecía más denso de lo normal. Carla no podía apartar la mirada de Nayib Bukele, quien la observaba con una expresión enigmática, casi como si estuviera midiendo cada microexpresión de su rostro. La adrenalina recorría su cuerpo. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que no era una simple conversación entre jefe y empleada. ¿Una oportunidad?, preguntó Carla, intentando mantener la compostura, aunque su voz tembló levemente. Bukele asintió con lentitud, como si saboreara el suspenso. Así es, respondió. Pero antes de explicártelo, quiero que me digas algo. Se levantó del sofá y caminó lentamente por la habitación, con las manos en los bolsillos. Cuando me derramaste café en la cara, noté algo en ti. No fue solo pánico por haber cometido un error. Fue algo más. Carla sintió que su estómago se revolvía. Intentó hablar, pero Bukele la interrumpió con un gesto de la mano. No te preocupes, no estoy molesto, dijo con una leve sonrisa. De hecho, estoy intrigado. ¿Qué es lo que te tiene tan nerviosa? Carla respiró hondo. No podía mentirle, no después de todo lo que había pasado en las últimas horas. Este trabajo, dijo finalmente, no fue mi primera opción. Bukele la miró con interés. ¿A qué te refieres? Ella bajó la mirada por un segundo, antes de decidirse a hablar. Siempre soñé con ser periodista, confesó. Pero la vida no siempre te lleva por donde quieres. Terminé en este empleo porque necesitaba estabilidad. Bukele se quedó en silencio por un momento y luego sonrió. Eso explica muchas cosas, dijo finalmente. Carla frunció el ceño. ¿Cómo qué? Tu manera de observar, de analizar cada detalle, respondió Bukele. No eres como las demás azafatas. No solo haces tu trabajo, sino que intentas entender lo que pasa a tu alrededor. Carla sintió un escalofrío. ¿Había sido tan obvia? Por eso te digo que tienes una oportunidad, continuó Bukele, volviendo a sentarse. No cualquiera tiene acceso a la información que tú acabas de recibir. Y yo no dejo que cualquiera se acerque tanto a mí. Carla sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué? ¿Qué está tratando de decirme? Quiero que trabajes para mí, dijo Bukele, sin rodeos. El impacto de sus palabras la golpeó como una ráfaga de viento helado. ¿Trabajar para usted?, repitió Carla, incrédula. No como azafata, aclaró él. Quiero que formes parte de un equipo especial. Personas de confianza, con habilidades únicas. Gente que pueda moverse entre las sombras sin ser detectada. Carla sintió un nudo en la garganta. Esto sonaba más a una película de espionaje que a una oferta de trabajo real. ¿Y si digo que no? Bukele se encogió de hombros. Nada cambia. Sigues con tu vida. Pero dudo que después de esto puedas mirar el mundo de la misma manera. Carla cerró los ojos un segundo, intentando procesar todo. Una parte de ella quería salir corriendo. Pero otra estaba intrigada. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó finalmente. Bukele sonrió, como si supiera que esa pregunta llegaría tarde o temprano. Para empezar, confiar en mí. Carla sintió que acababa de cruzar un umbral invisible. Lo que estaba a punto de decidir cambiaría su destino para siempre. Carla sintió que su pulso se aceleraba mientras Nayib Bukele la observaba con esa mirada analítica, como si estuviera escudriñando cada rincón de su alma. La oferta era tentadora, pero también aterradora. No sabía si estaba lista para algo así, pero una parte de ella ardía con curiosidad y emoción. ¿Confianza?, repitió Carla, intentando procesar la magnitud de lo que él le pedía. ¿Cómo se supone que demuestre algo así? Bukele cruzó las piernas y se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión tornándose más seria. Con una prueba, respondió con calma. No suelo confiar en cualquiera, y menos después de lo que ha sucedido en este vuelo. Pero veo algo en ti, Carla, algo que podría ser útil, si estás dispuesta a arriesgarte. Carla tragó saliva. ¿Qué clase de prueba? Bukele sacó un pequeño sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa de centro entre ellos. Este sobre contiene información altamente confidencial, explicó. Algo que no puede caer en las manos equivocadas. Quiero que lo lleves a un destino específico sin ser detectada. Carla frunció el ceño. ¿Eso es todo? Eso es todo, en apariencia, dijo Bukele con una sonrisa casi imperceptible. Pero créeme, no será tan fácil como parece. Carla sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿A dónde debo llevarlo?
Bukele sacó un teléfono y deslizó una imagen en la pantalla. Era un edificio elegante en el centro de una gran ciudad. Hotel Imperial, Suite 1708. Ahí encontrarás a la persona indicada. Pero hay una condición. No puedes decirle a nadie sobre esto, ni siquiera a la tripulación. Carla tomó aire. ¿Y qué pasa si me descubren? Bukele sonrió, como si disfrutara su incertidumbre. Entonces sabré que no eres la persona que pensé que eras. El desafío estaba lanzado. Carla sintió un torbellino de emociones en su interior. Estaba aterrada, pero también emocionada. Algo en su interior le decía que esta era una oportunidad única, un punto de inflexión en su vida. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. «De acuerdo», dijo con voz firme. «Lo haré». Bukele asintió, satisfecho. «Bienvenida a tu primera prueba, Carla. Veamos si realmente estás hecha para esto». Ella no respondió. Solo asintió y se puso de pie. Sabía que no había vuelta atrás. El corazón de Carla latía con fuerza mientras descendía del avión, sintiendo el sobre oculto en el bolsillo de su uniforme. Sabía que cada paso que daba la acercaba más a un punto sin retorno. No tenía idea de que contenía aquel sobre, pero la tensión en los ojos de Bukele le había dejado claro que era algo de extrema importancia. Apenas puso un pie en la terminal privada, un par de empleados de seguridad la observaron con atención. Se obligó a mantener la calma. Su entrenamiento como azafata le había enseñado a controlar sus expresiones, a sonreír incluso cuando su interior era un torbellino de nervios. «Gracias por volar con nosotros, señorita», dijo uno de los guardias con una leve inclinación de cabeza. «El placer es mío», respondió Carla con su tono más profesional, sin detenerse. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por comenzar. Afuera, una lujosa limusina esperaba con el motor encendido. Justo como Bukele lo había anticipado, nadie debía sospechar nada. Caminó con naturalidad hacia el vehículo, pero antes de llegar, sintió que alguien la llamaba desde atrás. «Disculpe, señorita». Su cuerpo se tensó. Se giró lentamente y vio a un hombre de traje oscuro acercándose con paso firme. «¿Sí?», preguntó con una sonrisa medida, aunque sentía un nudo en el estómago. El hombre sacó una placa. «Seguridad del aeropuerto. Necesitamos hacerle algunas preguntas». Carla mantuvo la compostura. «Por supuesto. ¿De qué se trata?». El hombre la estudió por unos segundos antes de hablar. «Recibimos un reporte sobre un posible incidente a bordo del avión. Se nos pidió verificar ciertos detalles con la tripulación». Carla sintió que la sangre le hervía. ¿Alguien la había delatado? «Lo entiendo», dijo con voz serena, «pero me temo que mi turno ha terminado. ¿No sería mejor hablar con la jefa de cabina?». El hombre entrecerró los ojos. «Podría ser, pero me gustaría que me acompañara unos minutos». El sobre en su bolsillo pesaba más que nunca. Carla sabía que si la llevaban a una inspección, todo terminaría ahí. «Lo siento mucho», dijo con su mejor sonrisa, «pero tengo una reunión urgente. Si necesita algo, estaré encantada de cooperar en otro momento». El hombre pareció dudar. Fue en ese instante cuando Carla tomó la decisión. «Disculpe, pero debo irme», dijo, y sin darle tiempo a reaccionar, se giró y caminó con determinación hacia la limusina. Los segundos se sintieron eternos. Esperó escuchar pasos apresurados detrás de ella, sentir una mano sujetándola del brazo, pero nada ocurrió. Al llegar a la limusina, la puerta se abrió desde dentro. «Sube», ordenó una voz familiar. Era Bukele. Sin cuestionarlo, Carla se deslizó al interior y la puerta se cerró detrás de ella. «Felicidades», dijo Bukele con una leve sonrisa. «Pasaste la prueba». Carla exhaló por primera vez en lo que parecían horas. ¿Todo esto era parte del plan? «Por supuesto», respondió Bukele. «Tenía que saber si podrías manejar la presión». Carla apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento, sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina pura. «¿Y ahora qué?». Bukele la miró con intensidad. «Ahora comienza tu verdadero trabajo». La limusina arrancó, llevándola hacia un futuro que jamás habría imaginado.